Hermanos, si me acompañan con sus Biblias a un pasaje que está ahí en el Evangelio de Juan. En el capítulo 7, podemos leer desde el 37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y pasemos también un poco más adelante al capítulo 20 también del Evangelio de Juan. Verso 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. En estos dos pasajes, hermanos, que tomamos así como base, podemos ver cómo la Escritura nos muestra, nos habla acerca de un deseo que había en el Señor Jesucristo hacia sus discípulos, y es el deseo de que podamos venir a Él y ser participantes de algo que Él quería y que había rogado incluso al Padre de que se nos concediera participar, y eso de lo cual el Señor quería que nosotros fuésemos participantes, es de su propio Espíritu, del Espíritu Santo. En el primer pasaje nosotros nos damos cuenta cómo el Señor le dice a todos los que estaban allí reunidos en esa fiesta de los tabernáculos que todo aquel que tuviera sed podría venir a Él a beber, y dice que todo el que creyera en Él iba a fluir desde su interior un río de agua viva. Y luego nos dice que este río, que el Señor dice que iba a brotar desde el interior de todos aquellos que creyésemos en Él, era el Espíritu Santo que habrían de recibir aquellos que creyésemos en Él, ¿no? Dice que todavía no podía ser eso una realidad en ese tiempo, en ese momento en que el Señor Jesús habló, porque el Hijo del Hombre todavía no había sido glorificado. Entonces nosotros sabemos bien que el Señor tenía primero que ser glorificado, entonces, para que una vez siendo glorificado, una vez habiendo cumplido la justicia de Dios, una vez habiendo pagado el precio que Dios a mí mismo había dado por causa del pecado en el hombre, que era la muerte, el derramamiento de su sangre, luego de haber él mismo entregado su vida, haber muerto, haber sido sepultado, y habiendo vencido a la muerte, resucitando de entre los muertos y ascendido a la gloria y presentado al Padre, entonces el Señor iba a poder enviar del Padre el Espíritu Santo, que vendría a morar en todos los que creyésemos en Él. Y luego más adelante en este otro pasaje que leemos, nos encontramos entonces con que el Señor, ya habiendo sido muerto, habiendo sido sepultado, habiendo resucitado, e incluso habiéndose presentado delante del Padre, porque como sabemos bien, unos versos antes de este
pasaje que leímos ahí en Juan 20, el Señor le pidió a estas mujeres que no le tocaran, porque tenía que ser presentado primeramente delante del Padre. Pero luego en estos pasajes Él pide incluso que les sean tocados su carne para que pudieran ver que Él mismo era un hombre resucitado, que tenía carne y huesos, no como un fantasma, no como un espíritu, sino que verdaderamente había resucitado nuevamente como hombre. De manera que el Señor Jesús había sido ya presentado, había sido glorificado por el Padre al ser levantado entre los muertos. Y por esa razón, entonces, ahora en este pasaje, en este último pasaje que leímos, ya el Señor Jesús podría decirle lo que les dijo a sus discípulos, soplar sobre ellos y decirles: recibid el Espíritu Santo. Amén. De manera que el Señor Jesús es el único quien cumple la glorificación necesaria para que el Espíritu Santo de Dios pudiese haber sido enviado, haber sido derramado sobre todos aquellos que ahora creyesen en Él. Amén. Y nosotros sabemos que los que hemos participado de esta fe en el Señor Jesús, en su obra, los que hemos podido ver al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, el Verbo eterno de Dios, y quienes hemos podido descansar de nuestra propia justicia y creer en que la obra de ese Cristo, de ese Señor, de ese Jesús de Nazaret, que es verdaderamente el Hijo de Dios, todos aquellos que hemos confesado nuestra fe en Él, ahora somos participantes de ese Espíritu Santo que el Padre y el Hijo enviaron a todos aquellos que creen en Él. Y a partir de ahí, entonces, el Espíritu Santo de Dios, que ya mora en todos los que son verdaderamente hijos de Dios por la fe en su Hijo, comienza y necesita empezar entonces ahora a hacer una obra en nuestras vidas. ¿Amén? Y esa obra se relaciona con eso que el Señor Jesús decía que iba a ocurrir, y era que desde nuestro interior, el Espíritu Santo de Dios, que ahora mora en todos los que creen en Él, iba a empezar a fluir como un río de agua viva. O sea que se necesitaba no solamente la obra del Espíritu Santo de Dios, no solamente se iba a cumplir cuando el Espíritu Santo viniera y morara en nuestra vida, morara en nuestro espíritu y viniera y nos regenerara en nuestro espíritu, en nuestro hombre interior, sino que el Espíritu Santo iba a comenzar a continuar haciendo una obra en nuestro ser, en nuestra vida, y esa obra está relacionada con ese fluir desde nuestro interior como un río de agua viva para llenarnos ahora de Él. Nosotros no solamente somos depositarios del Espíritu de Dios en nosotros. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo entra en nuestro ser, se produce el nuevo nacimiento que es del Espíritu. Amén. Pero a partir de ese momento, el Espíritu Santo de Dios tiene que empezar a orar en nuestra vida para que aquello que ya está en nuestro espíritu ahora también inunde nuestro ser, inunde nuestra alma de todo lo que Él tiene para entregarnos. Entonces, recibimos el Espíritu Santo por la fe en el Hijo de Dios. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo y Dios mismo tiene que seguir haciendo una obra en nuestra vida para que eso que ahora ya está en nuestro interior, el Espíritu Santo de Dios morando en nuestro espíritu, ahora pase e inunde también desde nuestro interior nuestras almas. Amén. Entonces el Espíritu de Dios tiene que venir no solamente a morar en nosotros, sino que tiene que venir a llenar nuestro ser. Y hay dos maneras en que la palabra de Dios, dos aspectos diferentes que el Espíritu nos muestra acerca de la llenura del Espíritu. Y quisiera que en esta noche pudiéramos meditar un poco acerca de esos dos aspectos de la llenura del Espíritu que nos muestra la palabra de Dios. El primer aspecto de esa llenura del Espíritu, nosotros lo encontramos relacionado con la vida de Dios inundando nuestro ser. ¿Amén? Y el segundo aspecto de la llenura del Espíritu Santo, que también lo muestra la palabra, es un aspecto relacionado no con la vida de Dios, sino con el poder de Dios hacia nosotros. Ustedes recuerdan que en 2 Timoteo, para recordar esos dos aspectos que Pablo le recuerda ahí a Timoteo, en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 1,
Pablo le recordaba así a Timoteo, dice, capítulo 1, verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. O sea que Pablo resumía, digamos, el don del Espíritu, el don que Dios nos había dado por medio del Espíritu Santo, en estos tres aspectos: en poder, amor y dominio propio. Y ahora lo que el Espíritu está haciendo en nuestra vida, o lo que es posible que el Espíritu, si nosotros así se lo permitimos, haga en nuestra vida, es darnos esa plenitud de lo que es Dios en su poder, en su amor y también en el dominio propio. Y vamos a ver cómo estos aspectos están relacionados en esa llenura del Espíritu que el Señor espera que ahora nosotros podamos disfrutar de ella. Amén. Nosotros podemos ser, hermanos, hijos de Dios, creyentes, regenerados en nuestro espíritu, haber nacido de nuevo por el Espíritu al creer en la salvación del Hijo de Dios. Pero necesitamos saber, conocer y permitirle al Señor que eso que hemos recibido ahora pase e inunde todo nuestro ser, que no se quede solamente como un tesoro escondido en nuestro espíritu, sino que podamos tomar de esa riqueza y le permitamos al Espíritu fluir desde nuestro interior como ríos de agua viva, para que calme toda nuestra sed, para que llene todas nuestras necesidades, para que cumpla la obra completa que Él quiere venir a hacernos. Amén. Lo que el Espíritu quiere darnos, lo que el Espíritu quiere obrar en medio nuestro, es justamente darnos de toda la vida de Dios. Y ese es el primer aspecto. Él quiere que seamos llenos de la vida de Dios. Él quiere transmitirnos todo lo que Dios mismo es. Y no solo transmitirnos enseñándonoslo, sino que además también conformándonos a esa vida. ¿Amén? La vida de Dios es puesta en el Espíritu Santo y es dado a nosotros para que esa vida ahora llene también nuestro ser, llene también nuestra alma. Amén. Para que esa vida nos transforme a la imagen y a la semejanza de Dios mismo, para que nos conforme a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. O sea que el Espíritu en primera medida viene a nosotros para darnos vida. Y esa vida tiene que inundar nuestro ser, inundar nuestra alma, y así irnos transformando, irnos conformando, irnos moldeando poco a poco a la imagen de Dios mismo. Y ese es un primer aspecto de la llenura del Espíritu. Y eso lo podemos ver ahí en el libro de Efesios. Si me acompañan los hermanos ahí, el libro de Efesios. En el capítulo 3. Dice del verso 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Fíjate que la oración de Pablo y nuestra vida con el Señor siempre es una vida que debe estar dispuesta a recibir. Amén. Pablo oraba para que el Señor nos pudiera dar, y también oraba para que nosotros conociéramos qué es lo que el Señor nos quiere dar y que pudiéramos recibir lo que el Señor quiere entregarnos. Amén. Y eso que el Señor quiere entregarnos son todas esas riquezas de su gloria. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Amén. Y ahí comienza entonces, ya que tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, al recibirle, así como lo recibieron los apóstoles cuando el Señor sopló sobre ellos y les dijo que recibieran el Espíritu Santo. Entonces ahora que recibimos el Espíritu Santo, tenemos que empezar a ser fortalecidos por Él. Amén. Fortalecidos en nuestro espíritu por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios tiene que fortalecer nuestro hombre interior. Tenemos que darle ese espacio. Tenemos que, como le decía Pablo a Timoteo, tenemos que permitir que ese espíritu sea avivado en nosotros. No apagar
esa llama del Espíritu, no apagar ese fluir del Espíritu, no apagar la voz del Espíritu, no apagar ese soplo suave que está en nuestro espíritu, sino por el contrario, avivarlo, prestarle atención, amén. Aumentarlo en nuestro interior, ser fortalecidos en nuestro hombre interior por su Espíritu. Amén. Entonces el Espíritu mora en nosotros, le hemos recibido, pero ahora tenemos que ser fortalecidos en ese hombre interior, en nuestro espíritu, prestarle atención, empezar a conocerlo cada vez más, empezar a discernirlo, que nuestros sentidos espirituales sean despertados para que podamos aprovechar todo lo que el Espíritu Santo tiene para enseñarnos, tiene para darnos, tiene para guiarnos. Amén. ¿Y con qué sentido? ¿Por qué es importante que nosotros prestemos atención al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros? ¿Para qué es importante que nosotros seamos fortalecidos en nuestro hombre interior por el Santo Espíritu? Entonces, el propósito de ser fortalecidos en nuestro espíritu, de que el Espíritu nos enseñe, de que prestemos atención al Espíritu, es lo que dice el verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Amén. Entonces, esto ya no es solamente el recibir el Espíritu en la simplicidad de la fe cuando somos salvos, sino que a medida que nosotros le permitimos al Espíritu Santo, le abrimos espacio en nuestros corazones, el Espíritu Santo hace que Cristo mismo venga a habitar ya no solo en nuestro espíritu, ya no more solamente en nuestro espíritu, sino que ahora también habite en nuestros corazones. Amén. Habite en nuestros corazones por la fe. Sabemos que nuestros corazones están conformados por lo que es nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones y también la conciencia. Entonces el Espíritu tiene que pasar desde nuestro espíritu humano, también entonces pasar y habitar en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. ¿Amén? Y de esta manera entonces Cristo empezar a habitar en todo nuestro ser. Esos son esos ríos de agua viva que el Señor prometió que empezarían a correr desde nuestro interior en todos aquellos que creyésemos en Él. ¿Amén? Entonces el Señor espera que nuestra vida sea inundada por su Espíritu, que nuestros sentimientos sean inundados por Él, que nuestras emociones sean dirigidas, sean gobernadas por el Espíritu de Dios. ¿Amén? Que nuestra voluntad sea guiada por el consejo del Santo Espíritu de Dios que mora ya en nosotros. Amén. Para eso entonces es importante que nosotros podamos avivar el Espíritu que mora en nosotros, que podamos prestarle atención, que le aprendamos a escuchar. Amén. Que le pidamos su dirección, porque como sabemos el Señor nunca nos va a imponer algo que nosotros mismos no queramos recibir de parte de Él. Cuando Nicodemo habló con el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le hacía mención de estas cosas. Él le decía primero que era necesario nacer del agua y del Espíritu. La necesidad de que fuésemos regenerados primero en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu. Era necesario nacer de nuevo, era necesario recibir el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero luego le dice, todo aquel que es nacido de Dios es como el viento, que el viento sopla de donde nadie sabe y nadie sabe para dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios, que es nacido del Espíritu. Amén. Y justamente la palabra Espíritu sabemos que es la misma palabra que se utiliza para viento en el idioma original. Y es justamente por eso, porque el Espíritu es como un silbo, como dice la canción, suave y apacible, que está desde nuestro interior, pero que si nosotros aprendemos a conocerle, aprendemos a discernirle, Él puede guiarnos, Él puede enseñarnos, Él puede instruirnos, pero nunca se va a imponer sobre nuestras vidas. ¿Amén? Si nosotros queremos resistir, como decía allí Esteban, que aquellos hombres en esa época resistían, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo de Dios. Nosotros podemos resistir su enseñanza, nosotros podemos resistir su poder, nosotros podemos resistir su guianza, su consejo, su dirección, su amonestación, podemos resistirla. Y de esta manera entonces el Espíritu Santo de Dios no va a ser avivado, sino por el contrario va a ser apagado, como decía el apóstol Pablo. No apaguéis el Espíritu de Dios que mora en vosotros. ¿Amén? Entonces el Espíritu Santo de Dios tiene que pasar desde nuestro hombre interior, desde nuestro espíritu a nuestra alma. Y de esta manera entonces el Espíritu de Dios va llenando todo nuestro ser.
Y eso es lo que Él quiere hacer. El Señor quiere llenar nuestra vida y Él lo hace desde el interior. Él no lo hace de afuera hacia adentro. Él no nos quiere llenar de un montón de doctrinas. Él no nos quiere llenar de un montón de ordenanzas. Él no nos quiere llenar de un montón de ritos religiosos. No, Él no quiere llenarnos de todas esas cosas. Él quiere llenarnos de su vida. Y la vida Él nos la suministra por medio de su Espíritu. Amén. Y Él quiere que de adentro Él empiece entonces a poder habitar en nuestros corazones, y habitando Él en nuestros corazones, entonces Él ir formando todo lo que corresponde con su vida en nosotros. Amén. Que todos esos frutos del Espíritu Santo que nos muestran allí en Gálatas, el amor, la fe, la benignidad, la paciencia, todo esto se vaya formando en nuestros corazones. Amén. Eso es ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Fíjense que un poquito más adelante, ahí mismo en la carta de Efesios, el Señor habla, Pablo habla de esta manera en el capítulo 5, verso 15, podemos leer. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Amén? Entonces aquí Pablo le pide a los efesios, después de haberles hablado, después de haber presentado toda esa revelación preciosa que hace Pablo en esta carta, de cuál es el propósito eterno de Dios, de cómo desde la eternidad Dios se había propuesto darnos a su Hijo, y en su Hijo darnos toda bendición espiritual, después de darnos a entender que Dios tiene un propósito y que en su infinita gracia Él nos concede conocer cuál es ese propósito para con nosotros, de cómo la iglesia está incluida en ese propósito, en esa voluntad eterna de Dios, que es someter a su Hijo todas las cosas. Después de todas esas cosas tan gloriosas que Pablo habla allí, luego nos dice entonces que es necesario que nosotros seamos fortalecidos en el hombre interior para que Cristo pueda habitar en nuestros corazones. Amén. Y luego nos dice que debemos aprovechar el tiempo en estas cosas y que no debemos embriagarnos con vino, que esto es disolución, sino que más bien debemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Tenemos que ser llenos. Nuestra vida tiene que ser llena por ese Santo Espíritu que ahora hemos recibido nosotros. Y sabemos bien que de aquí en adelante Pablo comienza entonces a dar instrucciones que parecían que son muy prácticas, amén, como instrucciones acerca del matrimonio, acerca de los padres con los hijos, acerca de los siervos con los amos, amén. Pero antes de comenzar a dar, y de la sujeción que debemos tener unos para con otros, pero antes de empezar a dar todas esas instrucciones, él antes sabe que tiene que decir esta frase que dice acá: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque todo lo que viene de ahí en adelante, todas las instrucciones, todos los consejos, todo lo que Pablo muestra de aquí en adelante, que son, si pudiéramos decirlo de una manera, consejos muy prácticos acerca de la vida normal nuestra, todos esos consejos que él da, todas estas amonestaciones, todas estas enseñanzas que él viene a dar luego de aquí en adelante en esta carta, están sustentados en esta parte, en esta frase que dice acá: sed llenos del Espíritu. Porque si esto no lo hacemos por la llenura del Espíritu en nuestra vida, si la manera en que nosotros nos comportamos en nuestros hogares, la manera en que nosotros nos comportamos en nuestros trabajos, la manera en que nosotros nos comportamos como padres, como hijos, en cualquier relación que nosotros tengamos, nuestro comportamiento como hijos de Dios debe depender de esa llenura del Espíritu Santo, haber sido fortalecidos primero en el hombre interior y al haber sido llenos de su presencia y de su enseñanza. Fíjense que Pablo no puede basar sus enseñanzas y sus consejos al principio, sino que él tiene que primero poner esta base: el propósito eterno de Dios, el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, haciendo habitar a Cristo en nuestros corazones, y entonces a raíz de eso, como un fruto de todo esto que hemos recibido y de esa formación de Cristo en nuestro ser, entonces una expresión
práctica de lo que nosotros somos, de lo que Cristo ha logrado en nuestro ser. Amén. Esa es la diferencia del cristianismo, que nosotros no simplemente enseñamos una moral práctica, una ética, una forma de comportamiento. Nuestra enseñanza y nuestro mayor tesoro es que hemos conocido al Señor Jesucristo y que sabemos que su Espíritu mora en nosotros y que sabemos que su Espíritu está en nosotros y que ese Espíritu produce vida en nosotros, la vida de Dios, y que esa vida nos hace comportarnos de la manera en que queremos comportarnos delante de Dios y de los hombres, también para dar un testimonio vivo de Él. Amén. Fíjense que aquí Pablo pone el ser llenos del Espíritu Santo de Dios en este aspecto de vida, lo contrapone a estar embriagados, ¿no? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Muchos podrían tomar este verso para enseñar acerca de que no es bueno que las personas se embriaguen. Y por supuesto que no es que esté permitido en la palabra embriagarse. Es claro que el Señor reprueba este tipo de comportamiento, pero lo que Pablo quiere hacernos notar un poco acá es que la embriaguez como que demuestra algo que es contrario a lo que es la vida en el Espíritu. Amén. Yo no sé si los hermanos podemos hacer como un paralelo entre el comportamiento de un hombre ebrio y el comportamiento de un hombre en sus cabales. Amén. Y Pablo, de alguna forma, en un sentido espiritual, también contrapone estos dos comportamientos. Cuando nosotros vivimos una vida llena del Espíritu Santo de Dios, somos como personas sobrias, con dominio propio, como decía Pablo. Amén. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de dominio propio. Amén. Y cuando no somos personas que somos guiadas por el Espíritu Santo de Dios, pues tenemos comportamientos que son equivalentes en el sentido espiritual o en la manera en que llevamos nuestra vida a estar embriagados. Amén. Una persona que está embriagada es una persona desequilibrada, es una persona desorganizada, es una persona que pierde los cabales, es una persona que está con los sentimientos o con los sentidos exacerbados. Amén. Que puede ser violento, que puede ser no cuerdo, que pierde la cordura en algún momento. Amén. Y todo ese comportamiento asociado a la embriaguez es lo que Pablo nos dice, que en lugar de todas esas cosas que el hombre pierde en su embriaguez, nosotros podemos encontrar justamente todo lo contrario al ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. De manera que, haciendo un paralelo de estas cosas, nosotros podemos ver que si nosotros permitimos que el Espíritu Santo de Dios llene nuestra vida, llene nuestra alma, tome nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra vida va a ser una vida de equilibrio, nuestra vida va a ser una vida de responsabilidad, nuestra vida va a ser una vida equilibrada, nuestra vida va a ser una vida organizada. Amén. Que es todo lo que perdemos cuando estamos ebrios. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios viene a llenar nuestra vida. Y esa llenura del Espíritu de Dios se demuestra en que nuestras vidas verdaderamente van a cambiar. Nuestra vida, en todo sentido, tiene que empezar a organizarse, tiene que empezar a equilibrarse. Amén. Nosotros nos conocemos a nosotros mismos, nosotros tenemos a veces personalidades desequilibradas, o tenemos desórdenes, o vivimos desorganizadamente. Amén. En todos los aspectos, cada aspecto de nuestra vida podríamos revisar y ver que de alguna forma, si el Señor no nos enseña y si el Señor no nos ayuda, estamos viviendo esa parte de nuestra vida como ebrios. Amén. Como desequilibrados, desorganizados, sucios, de cualquier forma que nosotros podamos, todos los comportamientos que nosotros pudiéramos encontrar en una persona que está ebria. Amén. Pero si nosotros permitimos que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, es decir, si prestamos atención, si le abrimos el paso a la vida de Dios, que ya mora en nosotros como hijos de Dios, desde nuestro interior, y permitimos que el Espíritu nos ayude, nos enseñe, nos fortalezca, nos llene de la vida de Dios, si permitimos que Cristo habite en nuestro corazón, entonces nuestra vida que está desordenada va a empezar a equilibrarse. Amén. Va a empezar a organizarse, va a empezar a limpiarse, así como cuando una persona está ebria y al otro día se da cuenta de todo lo que cometió. Amén. Tiene que empezar a organizar todo lo que rompió la noche anterior.
tiene que empezar a limpiarse. Así el Señor puede sustentar nuestra vida. Amén. Y entonces la vida del Espíritu, una persona, un hijo de Dios que sea lleno del Espíritu en el aspecto de la vida, es una persona que tiene una vida diferente, una vida que demuestra lo que el Señor es. Amén. Y en ese caminar, en ese progreso, estamos caminando todos los que somos hijos de Dios. Amén. Es evidente cuando nuestras vidas van siendo cambiadas y transformadas porque permitimos el fluir de Dios en nuestra vida. Amén. Solo que nosotros sabemos muy bien que el permitir el paso de esa vida que está en nuestro interior hacia nuestra alma no es algo tan sencillo, no es algo que nosotros mismos, aunque a veces lo deseáramos, podemos lograrlo, sino que el Señor tiene que añadir ciertas cosas para que nosotros seamos quebrantados, y entonces ese paso que hay desde nuestro espíritu hacia nuestra alma pueda verdaderamente darse, fluir. Amén. Y a veces por eso el Señor permite las pruebas, las dificultades, los momentos difíciles, todo esto para quebrantarnos un poco, amén, y que nosotros podamos permitir entonces que el fluir de ese espíritu pueda verdaderamente pasar a nuestra vida, amén. A veces el Señor tiene que quebrantar nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones, para que no sintamos, no pensemos, no hagamos como nosotros queramos, sino que verdaderamente aprendamos a esperar en el Señor y permitir que su Espíritu sea el que tome la delantera en nuestra vida. Amén. Pero estamos en ese caminar con el Señor y podemos confiar de que el Señor va a avanzar en medio nuestro si nosotros lo permitimos. Amén. Entonces hay un primer aspecto de la llenura del Espíritu en nuestra vida, y ese aspecto es relacionado con la vida de Dios en nosotros. Amén. Ese aspecto es el que nos llena de todos esos frutos que muestra allí Gálatas del Espíritu. Amén. De humildad, de paciencia, de benignidad, de paz, de amor. Eso es lo que el Espíritu de Dios quiere formar en nuestros corazones, en nuestra vida. Amén. Fíjense que hay testimonios de personas en el libro de Hechos. Si vamos al libro de Hechos. Fíjense cómo en el capítulo 6... de hecho dice así. Leamos desde el 1 para tener el contexto en que se da esto. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, en este pasaje nosotros vemos que había una necesidad en medio de los hermanos, y era el de poder elegir a 7 diáconos que sirvieran a las mesas, para que los apóstoles pudieran seguir dedicados a la oración y a la palabra. Amén. Y dice que entonces eligieron de entre ellos a 7 hermanos de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. O sea, que podemos encontrar, al menos en las Escrituras, ya por lo menos 7 personas que eran distinguidas por ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y esa llenura del Espíritu Santo de Dios hacía que tuviesen entonces todos los demás un buen testimonio acerca de lo que ellos eran. Amén. Y seguramente lo que veían en estos hombres, pues eran justamente eso que declaran ahí: llenos de fe, llenos de sabiduría. Amén. De amor por los demás, de servicio, de paciencia. Fíjense que también un poquito más adelante, en el capítulo 11, también se nos dice así:
para no leer todo el pasaje, desde el verso 19, los hermanos sabemos bien que algunos hermanos llegaron hasta Antioquía por la persecución que hubo en Jerusalén, y los hermanos de Jerusalén escucharon que habían allí ya discípulos del Señor en Antioquía, y entonces tenían que enviar a algunas personas desde Jerusalén para que ayudaran a los hermanos que ya estaban allí en Antioquía, ¿no? Entonces dice el verso 22 de Hechos 11: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Amén. Entonces aquí encontramos a este otro Bernabé, del quien se dice que también era un varón lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos testimonio por la palabra de Dios de que verdaderamente nuestras vidas pueden ser llenas del Espíritu Santo de Dios. Amén. De que no es algo imposible, de que no es una cosa irreal. Amén. Sino que verdaderamente, si nosotros le damos espacio al Señor, el Señor puede llenar nuestra vida, nuestro testimonio puede ser conforme al carácter del Señor. Amén. Entonces, este es un primer aspecto, como decíamos, referente a lo que es el Espíritu de Dios, pasándonos la vida, conformándonos a la imagen de Dios en su carácter, ordenando nuestra vida, haciendo que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y formándonos conforme a su imagen. Amén. Pero como decíamos, hay un segundo aspecto también que nos habla la palabra, y es un aspecto relacionado ya no a la vida de Dios, sino relacionado con el poder de Dios. Amén. Como decía Pablo, Dios nos dio un espíritu de dominio propio y de amor, lo cual es referente a la vida, pero también de poder. Amén. Y es otro aspecto que la palabra nos enseña, que nosotros, el Espíritu Santo viene también a llenarnos del poder de Dios en nuestra vida. Amén. Fíjense que desde cuando el Señor Jesús, ahí volviendo un poquito ahí en Hechos mismo donde estamos, en el capítulo 1, el Señor Jesús también se refirió a esa llenura del Espíritu en este aspecto del poder. Dice así en el capítulo 1 de Hechos. Dice, leamos desde el verso 4. Y estando juntos, el Señor Jesús con sus apóstoles, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Esto refiriéndose a el Espíritu Santo, que era la promesa que el Padre había hecho con el Hijo. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y luego le dice en el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces fíjense que en los primeros pasajes que leíamos al principio, el Señor se refería al Espíritu como trayéndonos vida, amén, como un río de agua viva que vendría a nosotros, que fluiría desde nuestro interior hasta llenar todo nuestro ser, amén. Pero ahora aquí le dice a los apóstoles que ya habían recibido el Espíritu, que tenían que esperar en Jerusalén, amén, hasta que el Espíritu viniera sobre ellos, amén, y les diera poder. Ellos recibirían poder por medio del Espíritu Santo que vendría ahora sobre ellos, amén. Entonces, también nos muestra la palabra de Dios que el Espíritu Santo de Dios no solamente viene a darnos vida, sino que también puede venir a investirnos de poder, puede venir a darnos una porción del poder de la gracia de Dios para con nosotros. Amén. Y así entonces el Señor les pide a sus discípulos, ya ellos habían recibido el Espíritu, como leímos allá en Juan 20 al principio, amén,
recibid el Espíritu Santo. En ese momento el Espíritu Santo vino y entró en ellos, moró en ellos. Pero ahora les pide que por causa de la misión que ellos tenían que cumplir ahí, de ser ahora testimonio de Dios, del Hijo de Dios, primeramente en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta la última de la tierra, ellos tenían que esperar en Jerusalén hasta ser investidos por el poder del Espíritu Santo. Es decir, que ellos no podían confiar en su propia fuerza para cumplir lo que el Señor Jesús les estaba mandando que hicieran, sino que ellos necesitaban ser ungidos con el poder del Espíritu Santo de Dios para poder cumplir esa misión. Porque el propósito de Dios, el servicio para el Señor, lo que el Señor nos ha llamado a hacer, los diferentes ministerios, no los podemos hacer en nuestra propia fuerza, sino que requerimos verdaderamente del poder de Dios obrando en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. ¿Amén? Y aquí nos damos cuenta entonces de que era necesario no solamente de la vida de Dios en ellos, sino además del poder de Dios invistiéndolos a ellos, del poder de Dios sobre ellos, amén, para que pudieran entonces cumplir correctamente esta misión de serle testigos, ser testimonios de Él en toda la tierra. Amén. Entonces, desde el principio Dios, el Señor Jesús les mostró que era necesario ese investimiento de poder. Y este investimiento de poder sabemos nosotros que incluso desde el Antiguo Testamento, ya Dios investía con su poder, enviaba su Espíritu Santo sobre algunos hombres para que pudieran ellos cumplir alguna misión específica que el Señor les había dado para hacer. Leemos que David fue el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vino sobre David y desde ese momento, desde el momento en que fue ungido, y entonces comenzó David a ser usado por Dios en todo lo que Dios le pudo usar. ¿Amén? Leemos también incluso de Saúl, que el Espíritu Santo de Dios vino sobre Saúl y profetizó. Leemos de Gedeón que el Espíritu Santo vino sobre él. De Sansón leemos que el Espíritu Santo de Dios vino sobre él para investirles de poder. Amén. Pero sobre todos estos hombres del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no pudo venir para regenerarlos en su hombre interior con vida. Amén. Porque como leímos desde el principio, el regeneramiento del Espíritu, la regeneración en nuestro espíritu solo podía ser cumplido cuando el Hijo de Dios fuera glorificado. Amén. De manera que en todos estos hombres del Antiguo Testamento el Espíritu de Dios también fue derramado. Y todos estos hombres de Dios, dice la palabra, también fueron llenos del Espíritu Santo. Pero esa llenura del Espíritu Santo en todos estos hombres del Antiguo Testamento no fue esa llenura de la que acabamos de hablar nosotros, que el Señor quiere darnos en nuestra vida, sino fue una llenura sobre estos hombres en un momento determinado para una tarea específica, que el Espíritu venía sobre ellos y entonces los capacitaba, los fortalecía, les daba sabiduría, les daba inteligencia para cumplir una labor que Dios quería que fuese realizada. ¿Amén? Entonces, esta llenura del Espíritu ya no para impartirnos vida, ya no el Espíritu en nosotros, desde nuestro interior dándonos vida, sino ahora una llenura sobre nosotros, un derramamiento del Espíritu sobre nuestras vidas para fortalecernos, para poder cumplir la misión que Dios nos haya dado por cumplir, para poder cumplir algún ministerio que Dios nos haya dado para hacer. Esa llenura del Espíritu es otro aspecto del Espíritu que también nosotros debemos conocer. Amén. Entonces, así como hemos leído algunos pasajes hoy que nos hablan de la llenura del Espíritu en el sentido de vida, en el sentido de que el Espíritu tiene que venir y morar en nuestros corazones, tiene que enseñarnos, tiene que transformarnos, también podemos ahora leer algunos versículos que nos hablan de la llenura del Espíritu sobre nosotros, impartiéndonos ya no vida, sino poder. Amén. Es lo que normalmente se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Una porción especial del Espíritu Santo de Dios sobre nosotros, capacitándonos o ayudándonos para que podamos cumplir algo, alguna tarea, alguna misión que el Señor nos haya encomendado. Amén. En este caso, los apóstoles tenían que esperar en Jerusalén hasta ser investidos por el poder del Espíritu Santo para poder ser testimonio delante de todos los hombres. Amén. Y eso, como sabemos bien, pues se cumple ahí en el capítulo 2 de Hechos, en Pentecostés. Entonces leemos ahí en el capítulo 2 para tomar esta primera parte. Dice el capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Amén? Entonces vino esta manifestación del poder de Dios. ¿Amén? De nuevo, el Espíritu Santo de Dios ya estaba morando en ellos cuando el Señor Jesús sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Y fíjense que en ese momento, cuando el Señor Jesús hizo esto, no hubo ninguna manifestación, al menos externamente visible, que fuera algo sobrenatural. Amén. Pero ahora, en este momento en que se estaba cumpliendo la segunda parte que el Señor Jesús les había dicho que esperaran en Jerusalén hasta ser investidos del poder de Dios, podemos ver que hubo una manifestación poderosa del Espíritu Santo de Dios al venir sobre ellos, ¿no? Dice que hubo un estruendo y que toda la casa se llenó de luz, y que aparecieron incluso unas lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, y que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, lenguas que ellos mismos no conocían, lenguas que ellos nunca habían aprendido, y empezaron a hablar para poder dar ese testimonio que el Señor había dicho que deberían dar delante de todos los hombres. Entonces, esta llenura del Espíritu, cuando dice acá, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, es esa llenura del Espíritu en cuanto al poder de Dios ministrado sobre nosotros. Amén. Fíjense que se dan en dos tiempos, en dos momentos diferentes. ¿Y por qué es importante a veces entender esto, hermanos? Porque muchas veces muchas personas relacionan solamente el nacimiento del Espíritu y la llenura del Espíritu con manifestaciones como estas, donde haya una manifestación sobrenatural, donde haya un hablar en lenguas, donde haya alguna manifestación de este estilo. Solamente en ese momento se dice que se ha confirmado que una persona ha recibido el Espíritu Santo. Pero nosotros podemos ver que se tratan de dos aspectos diferentes. Amén. Uno es la regeneración del Espíritu. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo en nuestro interior. Y eso es por fe, y es un nacimiento de nuevo en el Espíritu, y eso no requiere ninguna manifestación. Puede que sea la oración más sencilla, o incluso el poder creer en nuestro interior en la obra del Señor Jesucristo y recibir el Espíritu Santo en ese momento. Amén. Y otra cosa es la llenura del Espíritu en el sentido de poder. Amén. Cuando el Señor puede venir, el Espíritu Santo puede ser derramado sobre nuestra vida con manifestaciones incluso sobrenaturales, como esta que ocurrió acá. El Señor puede derramar su Espíritu sobre uno de sus hijos para que hable en otra lengua que él no conoce y que haya una manifestación espiritual. Amén. Pero no quiere decir que solamente en ese momento fue que esa persona nació de nuevo. No. La persona pudo haber nacido de nuevo, nació de nuevo, de hecho, en el momento en que creyó en el Señor Jesucristo y recibió el Espíritu. Amén. Y de nuevo, ¿por qué es tan importante conocer esta diferenciación? Porque la llenura del Espíritu tiene los dos aspectos que estamos mencionando acá. Y a veces nosotros malinterpretamos esto y creemos que por el hecho de que en algún momento nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios para cumplir alguna misión, por ejemplo, podemos ser llenos del Espíritu Santo para profetizar, y sin embargo tenemos que seguir pidiéndole al Señor que seamos llenos del Espíritu de Dios en nuestra vida, para que su carácter siga siendo formado en nosotros. Amén. Entonces, los dos aspectos son muy necesarios conocerlos, porque a veces el Señor puede darnos una porción especial de su Espíritu para evangelizar, y eso puede hacernos creer que nosotros ya somos llenos del Espíritu Santo de Dios y que hemos alcanzado la plenitud de la vida de Dios, y no es así. Amén. Nosotros tenemos que seguir, así como fuimos llenos por el Espíritu Santo de Dios en su poder para cumplir una misión específica, aún nuestro carácter tiene que seguir siendo tratado. Aún la llenura del Espíritu en vida tiene que seguir dándose en nosotros. Amén. Entonces no podemos confundir las dos cosas que el Espíritu Santo puede hacer sobre nosotros, hermanos. El Señor puede usarnos en nosotros para dar la mejor predicación que jamás haya dado. Y aún así, nuestro orgullo puede seguir entero en nuestra vida. Y tenemos que pedirle al Señor no solamente que me unja y que yo sienta su poder cuando estoy enseñando,
o evangelizando, o profetizando, o ayudando, o sirviendo, porque para todo esto necesitamos una porción especial del Espíritu, sino que además de eso, seamos llenos del Espíritu de Dios en vida. Amén. Y también entender que necesitamos ciertamente de ser llenos del Espíritu Santo con poder para poder cumplir lo que Dios nos da para hacer, no en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Amén. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, el Señor concedió por su Santo Espíritu hablar otras lenguas. No se nos dice acá, por ejemplo, que en otras ocasiones Pedro haya podido seguir hablando en cualquier otro idioma como lo hizo en esta oportunidad, ¿no? Simplemente se nos narra de que el Espíritu Santo vino acá y pudieron hablar en ese momento en otras lenguas y evangelizar a todas las personas que estaban allí de diferentes naciones y diferentes idiomas, y pudieron hacerlo. Puede ser que después el Espíritu, cuando esa administración especial del Espíritu cesó, estas personas no volvieron a hablar en otras lenguas como lo hicieron en ese momento. Amén. Entonces, este derramamiento, esta llenura del Espíritu son eventos específicos para misiones específicas en momentos específicos que el Señor puede hacerlo. Amén. Y vamos a ver cuándo más nos muestra la palabra que puede ocurrir este tipo de llenura. Amén. Dice, por ejemplo, ahí mismo en Hechos, en el capítulo 4, leamos desde el verso 5, dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Pedro y Juan estaban presos porque los habían acusado a causa de una sanación que habían hecho a un hombre. Entonces dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Y ahí comenzó Pedro a dar defensa y a presentar el Evangelio delante de los hombres. Amén. Y dice nuevamente que fue lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Quería decir entonces que Pedro ya había alcanzado la plenitud de vida en Cristo? No. Nosotros sabemos bien que Pedro necesitaba todavía y necesitó seguir siendo enseñados por el Espíritu para que su carácter siguiera siendo formado al carácter de Cristo. ¿A qué se refiere esta llenura del Espíritu Santo? A esa capacidad especial, a ese poder de Dios que recibió en este momento para poder presentar defensa de su fe ante estos hombres. Amén. Y luego más adelante dice ahí el verso 13, fíjate que dice, entonces, verso 13, perdón. Ahí está hablando Pedro, todo lo que habló, ¿no? Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera esto haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y lo reconocían que habían estado con Jesús. Amén. O sea, ellos reconocían, los hombres mismos se daban cuenta, esto que acabamos de oír, la manera en que estos hombres han obrado y la manera que han dicho, no proviene de ellos. Amén. Y era justamente por esa llenura del Espíritu que vino sobre ellos para hablar de esa manera, con ese denuedo. Amén. Para presentar defensa de esa manera. El Señor Jesús mismo les había prometido esto, ¿no? Dice, no os preocupéis cuando lo llevéis a los concilios, porque cómo habéis de hablar, qué habréis de decir, ¿no? Porque el Espíritu mismo pondrá en vuestras bocas, cuando habléis vuestras bocas, pondrá lo que habréis de decir y hablar. Amén. O sea que nosotros no debemos confiar en nuestra elocuencia, no debemos confiar en nuestra sabiduría, no debemos ir a evangelizar con todo el conocimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios, no debemos confiar en todas estas cosas. Debemos pedirle al Señor que nos dé una porción de su Espíritu cuando queramos servirle, de que su Espíritu pueda venir sobre nosotros y nos capacite sobremanera para poder servirle. Amén. Y podemos confiar en que el Señor puede hacerlo. Entonces, hermanos, no podemos tener temor en cumplir el llamado que el Señor nos haya dado. Por más incapaces que nos creamos en nosotros mismos, el Espíritu Santo de Dios puede venir sobre nosotros
y darnos la capacidad y darnos el poder, investirnos del poder necesario para poder cumplir lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros en algún momento determinado. Amén. La palabra del Señor nos muestra en muchos acontecimientos que los hombres fueron llenos de Dios para cumplir estas cosas. Amén. Y eran hombres débiles como nosotros. Usó a Moisés, que era un tartamudo. Amén. Y así usó a todos los hombres más débiles. Pero el poder del Espíritu Santo puede venir sobre nosotros para ayudarnos en todo esto. Amén. Nosotros podemos pedirle al Señor una porción especial de su Espíritu para que nos dé la valentía para testificar de Él, para que nos dé las palabras que nosotros no tenemos para testificar de Él. Amén. Que nos dé la valentía para presentar defensa de nuestra fe delante de los hombres. Amén. Fíjense aquí un poquito más adelante, leamos el capítulo, otro ejemplo, en el capítulo 7 de Hechos. Leamos el verso 55. El contexto de esto es justamente cuando Esteban está siendo por ser apedreado. Amén. Habíamos leído ya de Esteban que era uno de los 7 diáconos, que era lleno del Espíritu Santo en el sentido de vida. Amén. Pero ahora vamos a ver aquí una llenura de Esteban también en este otro sentido de investimiento de poder por medio del Espíritu. Dice, pero Esteban, ¿no? Dice el verso 54, oyendo estas cosas, los que le escuchaban se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. O sea, Esteban recibió en este momento una porción especial del Espíritu para que él pudiera ver lo que estaba ocurriendo en el cielo, ¿no? Vio la gloria de Dios y al Señor Jesucristo junto a él, ¿no? Y esa fue la porción especial del Espíritu para Esteban en este momento tan difícil. Si nosotros podemos leer esto de una manera muy sencilla, pero Pedro estaba delante de una multitud que tenía piedras listas para lanzarlas contra él. Y a veces yo sé que muchas veces nos preguntamos, ¿no? Señor, ¿será que yo sí voy a ser capaz de poner mi vida por ti? Si llegan esos momentos difíciles y si en algún momento voy a tener que decidir entre mi vida y confesar tu nombre, no nos sentimos con la valentía a veces suficiente, con el coraje suficiente para poner nuestra vida por el Señor. Y cuando vemos esto nos damos cuenta de que verdaderamente se requiere de la llenura del Espíritu, de un toque, de una porción especial del Espíritu en esos momentos tan difíciles para poder soportarlos. Amén. Y Esteban soportó esto y el Señor le concedió además ver su gloria y ver al Hijo de Dios sentado a la diestra. Amén. De manera que si Esteban puso su vida, no fue por su propia capacidad, no fue por su fortaleza, no fue por él mismo, fue por una porción especial, porque el Espíritu le invistió de ese poder necesario para sostenerse en pie aún en esa situación tan difícil. Y así mismo nosotros, hermanos, nosotros podemos pedirle al Señor que nos dé una porción especial de su Espíritu cuando hay momentos difíciles, cuando hay momentos de prueba, cuando hay momentos de necesidad. Podemos confiar en que el Espíritu de Dios puede venir sobre nuestra vida y llenarnos incluso de fortaleza y ayudarnos y sostenernos en situaciones que nosotros mismos nos hubiéramos dado por vencidos. Y eso es una realidad. Eso es así. Por eso es importante también conocer esta parte, porque el Señor no solamente quiere transformar nuestro corazón, no solamente quiere conformarnos a Él, sino que Él también es misericordioso para con nosotros. Y Él también sabe que necesitamos muchas veces de una porción especial de su Espíritu. Para poder sostenernos. Y ciertamente podemos confiar en que Él lo hace. Y Él lo hace.
Y Él lo hará. Amén. Amén. Gracias. Para fortalecernos, para darnos valentía, para consolarnos, necesitamos a veces de una porción adicional del Señor, de que el Señor venga con su poder y nos consuele. Y el Señor lo puede hacer. Es una realidad. Más adelante, en el capítulo, ahí mismo, en ese capítulo que estamos leyendo, dice el verso 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces podemos ver que incluso la llenura del Espíritu en Esteban alcanzó incluso para perdonar a aquellos que estaban acabando con su vida. Y sí, necesitamos a veces esa porción del Señor. Amén. Incluso para perdonar. A veces necesitamos que el Señor nos invista de su poder de una manera especial. Amén. Sobrepasa a veces nuestra capacidad. Sobrepasa a veces... no nos alcanza el tiempo para ser conformados tanto al Señor como para perdonar cosas, para pasar por alto ofensas o cualquier otra cosa. Y necesitamos de que el Señor nos dé una porción especial de su Espíritu. Amén. De que el Señor venga con su poder y nos haga perdonar, nos permita perdonar. Amén. O nos permita ser sanados también. Amén. Necesitamos de esa realidad del Espíritu también en nuestra vida. Amén. Entonces, hermanos, podemos confiar en la obra del Espíritu en nuestra vida. Tenemos que pedirle al Señor que nos llene de su vida por medio de su Espíritu. Y también podemos confiar, conocer, saber que podemos ser llenos del poder de Dios por medio de su Espíritu. Y que Él puede venir en ocasiones específicas para darnos esa porción adicional que necesitamos de Él. Y que podamos seguir avanzando en sus caminos. Amén. Oremos al Señor, pidámosle entonces que conforme a la porción que necesitemos, el Señor pueda ministrarnos. Amén. Padre amado, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos, Señor, por hacernos tus hijos, por habernos perdonado, Señor, por hacernos partícipes ahora de tu vida, Señor. Señor, quisiéramos no estorbar la obra de tu Espíritu en nuestra vida, Señor, que conforme tú has querido, Señor, depositarte plenamente en nosotros, que conforme tú has querido, Señor, formarte en nosotros, que conforme tú has querido en tu buena voluntad que seamos llenos de ti, tú encuentres el espacio, Señor, necesario en nuestras vidas, en nuestros corazones, para poder ser llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú permites en nuestra vida para que ese propósito sea cumplido, Señor. Y ayúdanos para ser dóciles a ese propósito, Señor. Y liberarnos de tantas cosas, Señor, que nos llenan, Señor, que nos mantienen llenos, pero que ocupan el espacio que tú mereces, Señor. Y también, Señor, te pedimos para que conforme a nuestra necesidad, que tú conoces bien, Señor, tú puedas también, Señor, derramar una porción especial de tu Espíritu en nuestra vida, Señor, sanándonos, Señor, perdonándonos, Señor, capacitándonos, Señor, dándonos todo lo que necesitemos, Señor, de una manera especial, para que podamos, Señor, cumplir el llamado que tú nos has dado, Señor. Concédenos, Señor, el ser fortalecidos por tu Santo Espíritu en cada momento, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor.